Hemos superado los 20,000 suscriptores. A forma de conmemoración, creé un post en el que pedí a los suscriptores que dejaran sus ideas para este especial. El que tuviera más likes sería el tema central del video y los demás los pasaría por encima, pero tendrían una respuesta. Por cierto, ganó este comentario. Así que el tema principal será ese. Claro que originalmente esto estaba planeado para el especial de los 10,000 suscriptores, pero recién ahora estoy pudiendo cumplir con la demanda. Así que se juntaron dos especiales, se fusionaron o como lo quieran tomar. A esto se le junta otra publicación en la que les pedí que hagan preguntas sobre cualquier tema, así que vamos a empezar por esas preguntas y después pasaremos a la temática ganadora y a las otras peticiones. ¿Milanesas de carne o pollo? Está cabrón responder eso, pero diría que de carne. ¿Por qué hablas como mexicano? Esa pregunta me la vienen haciendo desde el principio y hoy la voy a responder porque veo bastantes personas confundidas por mi acento. ¿De dónde sos? Tu acento neutro es muy bueno, parece de Bolivia. ¿De qué onda con tu acento? Nene, sos boliviano. ¿Por qué hablas así? No te escuchas como argentino. Te estás esforzando por hablar como alguien del norte de México. ¿Por qué? Che, no capto, tu acento es neutro combinado con un poco argentino. ¿Sos argentino viviendo varios años en otro país? ¿Eres mexicano? ¿Es mexicano? Escúchale el acento, puede que esté hablando neutral. Yo soy argentino, pero me dicen que soy de otro país por hablar más neutral. Además, a diferentes acentos en la Argentina. Su canal tiene temas de varios países, ni idea por qué tiene a Argentina en su perfil. Pero el acento es mexicano y se nota a kilómetros, y aparte me es ilógico que un argentino fuerce su acento para que suene a mexicano. Los argentinos tienen un acento fuerte, sea de cualquier parte de Argentina de donde sos, Erri. La verdad es que es muy divertido ver cómo gente de todos lados intenta descifrar mi acento, pero hoy responderé a la pregunta más importante del canal: ¿de dónde soy? Lo cierto es que, como ya algunas personas descifraron, soy mexicano y argentino. Tengo ambas nacionalidades y durante toda mi vida he vivido en ambos países. Rilke decía que la verdadera patria del hombre es la infancia, y lo cierto es que me crié en ambas culturas, por lo que me siento tanto mexicano como argentino. En realidad diría iberoamericano, porque no me parece que haya una gran diferencia cultural en nuestra región. Alguien de la Patagonia tardaría menos de una semana en adaptarse al estilo de vida en Colombia, como un mexicano podría adaptarse a vivir en Montevideo. Las barreras culturales en esta parte del mundo son muy pequeñas, y eso siempre va a jugar a nuestro favor en comparación con otras regiones como Europa o Asia. ¿Te gusta lo que está haciendo Milei con Argentina o el rumbo que él quiere llevar al país? Pues de hecho, tengo pensado hacer un video al respecto sobre el financiamiento del Estado sobre la cultura, el cierre del Inca y todo lo que está pasando. Pero por ahora solo te diré que me parece que el Estado argentino es demasiado grande y se ocupaba de demasiadas cuestiones. ¿Cuál es tu país favorito de los stands? Es decir, Kazajistán, Turkmenistán, Pakistán. Siempre sentí curiosidad por Kazajistán. Es un país enorme, con estepas interminables que de cierta forma se parece al clima que hay en la Patagonia. Pero quizás en aspectos históricos me llame más la atención Afganistán. Tiene una historia bastante convulsa y está bastante cool que tenga el apodo de cementerio de imperios. ¿Cuál es tu batalla favorita de la historia? Creo que no había pensado en eso hasta ahora que me lo preguntas, pero diría que la batalla de Puebla en México. ¿Por qué? Porque yo viví bastante tiempo en Puebla y varias veces visité el lugar donde sucedió la batalla, ya que en la actualidad hay zonas del fuerte donde se resistió la invasión francesa, que son museos, parques, plazas, y cada año se hace un festival de música que huele medio raro. ¿Qué opinas de la Argentina, cuyo dirigente político, Milei, está reformando un país que se hunde más por sus propias reformas? Esta se parece más o menos a la otra pregunta, pero igual la voy a responder. Creo que hasta que no aprueben el paquete de leyes que propone va a ser difícil criticar lo que haga, porque ciertamente todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido muy por encima. Una vez que comience a mover al país en tal o cual dirección, todas las críticas hacia el gobierno podrían estar fundamentadas. Yo todo creativo, primera vez ya en serio, ¿qué te llevó a hacer videos? La verdad no mucho, tenía ganas de hablar de ciertos temas históricos que capaz no son tan conocidos. De hecho tengo una lista con ideas para al menos los próximos 200 videos, pero cada uno de ellos me lleva bastante tiempo, por lo que se irán subiendo poco a poco. Ahora, respondiendo a tu pregunta, mi primer video en el canal es sobre la independencia hipotética de Cava. Me acuerdo que en aquella época se hablaba sobre la ruptura entre el gobierno de la ciudad y el nacional, por lo que pensé en lo que sucedería si la situación se tornara más grave, elaboré el video y lo subí sin más.
Aunque como te digo, la temática principal está orientada hacia la historia, pero se ve que a la gente le gustó esto de ver cómo sería su provincia a nivel internacional, que comenzaron a pedirme videos sobre cada provincia. ¿Y si Texas no se hubiese independizado? Probablemente hubiera sido invadida por los Estados Unidos unos años después, al igual que California, Nuevo México, Arizona y el resto del norte de México. Para ti, ¿cuál probable será el nuevo país en un futuro? Supongo que te refieres a cuál sería el próximo país en independizarse, ¿no? A mí me gustaría que fuera la Guyana Francesa, pero lo veo complicado. De todas formas, lo poco que queda del Imperio francés está cayendo, y quizás pronto veamos alguna independencia por ahí. Hace poco hubieron protestas muy violentas en Nueva Caledonia por lo mismo, así que yo diría que alguno de los territorios franceses de ultramar podría ser el próximo país en independizarse. ¿Cuál es tu día ideal? Sí o sí tiene que incluir un buen mate en algún momento del día. ¿Por qué crees que los mexicas son la civilización más alabada en México y casi no los mayas, los cuales vivieron en el actual México? Los mexicas prácticamente dejaron de existir hace siglos, empezando porque después de la caída de Tenochtitlan, el pueblo favorecido por España fue el Tlaxcalteca, por lo que muchos migraron a la Ciudad de México, sumado a la migración proveniente de Europa, y ya en el siglo XX llegaron enormes oleadas de inmigrantes del sur como Oaxaca o Guerrero a la zona que ocupaba el Imperio Mexica, por lo que una gran mayoría de la población que vive en la actualidad en el Valle de México proviene de otras regiones, y hacer un testeo de ADN para saber quién es un auténtico mexica sería un dolor de cabeza enorme. Pero respondiendo a tu pregunta, también hay que destacar la inteligencia de los mexicas y lo avanzados que estaban en su cultura, en comparación con otras culturas de la zona. Y la ciudad de Tenochtitlan es el mejor ejemplo de ello, y justamente por eso son bastante más populares que los mayas, porque su ubicación privilegiada en el centro del país y sus grandes ciudades sumadas al buen clima de la zona facilitaba la vida en todos los aspectos, mientras que los mayas quizás eran una cultura menos accesible, básicamente por donde estaban ubicados. Lo mismo podría decirse de culturas del norte de México. ¿Comunista linda o libertaria fea? Depende de para qué. ¿A qué país o ciudad te gustaría viajar para conocer como turista? Seguramente Manila en Filipinas. Siento que se parece mucho a Ciudad de México en bastantes aspectos. ¿De qué equipo sos? ¿Algún país que te llame la atención o cuya historia, cultura, datos te atraiga? Me atrae mucho Irán, porque es un país que estaba en un proceso bastante avanzado de occidentalización, superando por ejemplo a Turquía en muchos aspectos, que quería hacer lo mismo, al igual que en su momento Afganistán, pero que en unos pocos años perdió toda la libertad que tenía, tal como se refirió Reagan cuando dijo que la libertad no está a más de una generación de la extinción. ¿Cómo iniciaste tu canal y qué te inspiró a hacerlo? La verdad, la gana de comunicar me ganó, además de que quería compartir mapas y cosas con las demás personas. También tenía bastantes ganas de empezar a subir contenido desde hace tiempo, pero por motivos técnicos no pude hasta que tuve un equipo más o menos decente. ¿Qué piensas sobre los candidatos y favoritos de México? ¿Vas a votar? ¿Cuál crees que es mejor? La verdad es que las elecciones de México son muy complicadas. Yo recuerdo ver el debate del 2012 pensando que prácticamente todos los candidatos proponían lo mismo. Ahora en las del 2024 tengo la sensación de que ningún candidato propone algo distinto, por lo que diría que realmente da igual a quién votes. Pero hay una cosa importante antes de escoger a quién votar, y es la alternancia política, que en nuestro sistema es lo más saludable, evitando que en algún momento suceda lo mismo que pasó con el PRI durante gran parte del siglo XX, donde no soltaron la silla presidencial en 70 años. Si tuvieras que vivir todo el resto de tu vida solamente con mayonesa o solamente con ketchup, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que con mayonesa. Sería más tolerable a largo plazo. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos ganaba la guerra de 1812 y se anexaba Canadá y la guerra con México y se anexara todo el país? Seríamos una megapotencia. Pues seguramente sería una nación mucho más poderosa, porque controlaría más territorio y podría posicionar fácilmente cualquier cantidad de misiles en el Ártico, además de que su influencia sobre otros países del Imperio Británico sería aún mayor. ¿Travesaño lindo o mujer fea? ¿Tlaxcala sí o no? Oh, mejor Max Avendaño en Tlaxcala. Y por último,
¡Viva Latinoamérica! ¡Y viva España! Sí, viva. ¿Por qué no? ¡Viva! Y ahora, antes de pasar al comentario con más me gusta, que se volvió el elegido por ustedes como temática principal, toca responder las propuestas de video que no ganaron, porque la verdad hay algunas que son muy interesantes. ¿Qué pasaría si México no hubiera perdido territorio? A ver, si Estados Unidos se hubiera contenido y todo el territorio con el que nació México lo hubiera conservado, probablemente sería un país parecido a Chile o Argentina en el aspecto de que tendría un extenso territorio frío y con poca población, excepto California, la cual seguramente también habría explotado económicamente. También hubieran existido campañas por parte del gobierno para traer bastantes inmigrantes de Asia y Europa para poblar dicho territorio. El mejor youtuber de Ridelaran que hubiera pasado si Adolfito hubiera nacido en Oaxaca. Pues teniendo en cuenta que los dos presidentes más importantes de México nacieron ahí, no sería raro que Adolfito también llegara a ser presidente. Hace uno de cómo sería Alemania si tuviera los territorios anteriores a la Primera Guerra Mundial hoy en día. ¿Te refieres a los territorios de Europa o a los del Imperio Alemán en general? De cualquier forma, a mí me hubiera gustado ver llegar al siglo XXI países africanos donde se hablara alemán, al igual que en la actualidad se habla inglés o francés en dicho continente, aunque aún existe cierto legado alemán en Namibia como nombres de ciudades en alemán o el estilo arquitectónico de las mismas, pero son solo vestigios en comparación de lo que sería una sociedad que no llegó a existir. Hace uno de cómo sería el mundo si todos los países hispanohablantes de América se uniesen. En mi opinión, si eso pasara, debería de ser una confederación en la que cada país mantenga sus instituciones gubernamentales, pero en otros aspectos como el militar debería conformarse un solo ejército, ya que a diferencia por ejemplo de la Unión Europea donde se debate lo mismo, ellos no pueden unificar un ejército porque para empezar no tienen un idioma en común, y para cuestiones bélicas el entenderse y ser claro es fundamental en un campo de batalla para evitar malentendidos. Mientras que en Hispanoamérica esa barrera se eliminaría y sería un punto a favor. En los demás aspectos sería beneficioso para la industria, el comercio y el enriquecimiento de la cultura. ¿Qué hubiera pasado si el Imperio Romano no hubiera caído? Es difícil responder porque es una pregunta demasiado amplia, pero me imagino que sería como una especie de Estados Unidos donde si no cayó es porque se logró una estabilidad política interna, lo que daría pie a un expansionismo, quizás un descubrimiento de América y un control de los mares del mundo. No sé, es demasiado amplia la pregunta, pero está buena. ¿Qué pasaría si el fascismo no hubiera colapsado? Pues mira, por un solo like esta pregunta no ganó como la principal del video, pero aún así creo que me extenderé un poco respondiéndola. Para empezar, ya hace bastantes años desarrollé la teoría de lo que sucedería en tal caso. Escribí poco menos de un guión de 50 páginas que consistía en un diario desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta inicios de la década de los 2000, en el que contaba cómo serían las cosas si justamente los aliados hubieran perdido la guerra. Y sí, tiene momentos muy fumados porque es algo que escribí a los 14, así que en bastantes aspectos no es fiel a la realidad. Aunque según esto, con el paso del tiempo, de no haber colapsado terminaría evolucionando, como pasó con el peronismo o el franquismo, que eran sistemas basados en el fascismo que no cayeron hasta varias décadas después. Pero bueno, si este video llega a 1000 likes, haré un video exclusivamente leyendo aquel guión de forma detallada y con un mapa que lo represente. Ahora, pasemos al tema central del video. ¿Qué pasaría si se separase la Patagonia? Bien, para empezar esta pregunta se puede tomar de varias formas, pero por la foto de perfil de quien la pregunta supongo que se refiere solo a la Patagonia argentina. Pero vamos a incluir también a la Patagonia chilena solo para ver si eso le suma algo de poder, tamaño y población. El tamaño de esta nación sería de 1.043.076 km², teniendo un área similar a la de países como Egipto o Etiopía. Para la Patagonia no existe una bandera en concreto, pero hay bastantes propuestas y en mi opinión esta de acá sería la mejor. La Patagonia independiente tendría aproximadamente 2 millones de habitantes, asemejándose a la población de países como Eslovenia y Letonia. La lengua más hablada y la que probablemente sería la única oficial sería el español. El índice de desarrollo humano que tendría la Patagonia sería de 0.859, siendo este comparable al de Eslovaquia o Hungría. Y por último, la capital probablemente sería Neuquén, debido a que es la ciudad más grande en toda la región.
Antes de terminar, quisiera agradecerles a todos los que se suscribieron hasta ahora y pronto se vendrán más cosas en el canal. En la descripción les dejaré un link a una encuesta en la pestaña de comunidad para que escojan cuál quieren que sea el próximo video del canal. Sería una pena que quienes aún no se suscriben se pierdan del contenido. Cuídense y hasta pronto.